Bueno, en las horas que nos envió, vemos lo que es que los ángeles no son corpóreos, son abstractos, pero en ocasiones, por la voluntad de Dios, toman forma humana. Se lo puede ver en ciertos capítulos como el mejor, que llegaron los ángeles y le avisaron lo que iba a pasar y le invitó a pasar a su casa. Pero también dice que no se lo puede adorar, que es lo que quiso postrarse a los pies de ellos. Amén. Ya, mi santidad. El siervo amado Carlos, coménteme algo de lo que usted leyó. Bueno, después de leer de las cosas que te mandó, puedo entender que tomándose esa parte del mejor tumbaco, digamos que esa parte no podemos adorarnos a él. Una, porque incluso ellos nos dicen que como tomamos la de sino Dios. Segundo, que nosotros, ya lo he comentado, a nosotros volvernos a Dios, nosotros estamos como un nivel a ellos y que en esa parte de nosotros se le puede decir, no somos ni mayores a ellos ni menores a ellos, estamos a la par. Amén, amén. Gracias, siervo amado. Sierva Yagual. ¿Qué pasó? ¿Qué lo pasa? Dice. Buenas tardes. Yo pude comprender lo que me llamó más la atención, porque en ocasiones entendemos que los ángeles toman forma humana y lo importante de la hospitalidad, porque a veces la hospitalidad, como mencionaba mi hermano José, le pasó a vos cuando pegó a esas dos personas. Y otra cosa que me llama la atención, que dice que los ángeles no están entregados a casarse y mantener el matrimonio. Y nos da, como dice en el libro de Mateo 22:30, si no me recuerdo, que dice ahí, que en el texto dice que da la ubicación de la moral que ellos están en el cielo, aunque a veces toman forma de humano por el favor de Dios para un, ¿cómo le puedo decir? Para un propósito exacto, como humanidad aquí en la tierra. Ellos no pertenecen a ti, sino que como moran en el cielo. Amén. Gracias, siervo amado. Quiero hacerle una acotación tocante al tema del siervo, que Jesús mismo dijo cuando le preguntaron y le hicieron una comparación. Dice, Señor, ¿qué pasa? Dice, si una mujer contrae matrimonio con un determinado señor y este muere. En la ley de Moisés dice que ella no puede dejar de estar unida a esa familia y debe casarse con el siguiente hermano. ¿Sí? Esa es la ley y la cultura de ellos. La cultura de ellos. Debe casarse con el mismo hermano, perdón, con el cuñado, pero a la del esposo. Y la muchacha le hace la pregunta tipo incógnita. ¿Y qué sucede? Pues si de pronto se casó con el primero, se murió, después se casó con el otro, se murió. Y al final todos fueron esposos de ella. Y en el reino de los cielos, ¿de quién mismo será esposa? Entonces el Señor Jesús le dice algo interesante, mire, le dice, allá en el reino de los cielos ustedes serán semejantes a los ángeles, ¿no? Que ni se casan ni se dan de casamiento. Esa es justamente la clave perfecta para entender donde ha habido siempre este tipo de comentarios que decían que no, que los hijos de Dios tuvieron unión íntima con los de la tierra y procrearon. Si el Señor lo está diciendo, no, serán iguales a los ángeles. O sea, los ángeles no son, se puede decir, asexuales. Ellos no pueden tener intimidad y tienen el poder para materializarse. O sea, usted lo puede ver como una persona, pero ellos no pueden engendrar.
Y es justamente como le dije, esa es la clave importante, por eso es bueno siempre leer la palabra. Y ahí tenemos, ¿qué tenemos nosotros? De acuerdo, se junta algo así como la materia de hermenéutica, que después la van a ver ustedes, que hermenéutica se enseña, por ejemplo, un versículo que está en el capítulo 6, creo, del Génesis, de la maldad de los hombres, que tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, bueno, los hijos de Dios. Ahí no encontramos respuesta. Y a nivel de hermenéutica se conoce como un contexto remoto, o sea, muy lejos. ¿Y dónde encontramos la respuesta? Justamente en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesús toca este tema. Y como hemos leído Biblia, nos acordamos, entonces puedo sacar mi propia conclusión de acuerdo a lo que he leído y sellar que realmente los ángeles se vuelven seres que los podemos ver, tal vez hasta tocar, pero no pasan más de aquello. No tienen, Dios no les dio el poder para que ellos se unan con el ser humano y puedan convivir y tener familia. No existe eso, no en ningún canon, ninguna parte de la Biblia existe eso. ¿Sí? Bien, sierva amada Barahona, Odalis. A veces toman con humanos, muchas veces que ellos han sido para llevar un mensaje también que Dios manda para ciertas personas. También habla del ángel de Jehová y a las personas a las que se le presentó lo reconocieron que será Dios. También los ángeles solo fueron creados una sola vez, eso quiere decir que no pueden casarse ni tampoco pueden morir, y que solo Dios sabe cuántos ángeles hay en total. Amén, amén. Gracias, Señor amado. Interesante, ¿verdad? Cada respuesta de ustedes, porque en lo que hemos leído se sobreentiende que los ángeles ni se disminuyen ni se aumentan. O sea, lo que hizo Dios, esa es su multitud, esa es su cantidad de ángeles que hizo, y ellos no experimentan muerte porque no son seres como nosotros, que los años les golpean o los años les causan estragos, ya sea a los seres vivos y aún también a los seres inertes. Y a los seres inertes, cuando hablamos de los seres inertes, estamos hablando de lo que son objetos, tales como hierro, piedra, arena. Esos son seres inertes. A ellos también les golpea el tiempo. ¿De dónde creen ustedes que sale la arena? Es del roce entre las rocas. Se golpean y sale lo que es la arena. El vidrio, a nivel científico, está comprobado que tiene un ciclo de duración de aproximadamente 10.000 años. Pero a los 10.000 años el vidrio tiende a deteriorarse, siendo uno de los más duraderos. Pero en cambio el ser humano no. El ser humano y a los seres vivos, qué sé yo, un gatito, un perrito, igual le caen los años, y al ser humano por lo consiguiente también caen los años. Pero a los ángeles no. Los ángeles no envejecen. Los ángeles no mueren. El único que tiene el poder para desaparecerlos cuando quiera él y borrarlos por completo es el mismo que les creó, Dios. Sierva amada, por favor. ¿Me puedes, tenga la bondad, por favor, me puede dar su nombre? Cecilia Magallanes. Cecilia. Ya, listo. Hablamos de que los ángeles han tomado cuerpo humano, forma humana, ¿no? Para llevar un mensaje. Por ejemplo, cuando fue el ángel Gabriel a decirle a María lo que ella iba a ser tomada para cuidar al niño Jesús, ¿no? Y también a ellos no se los deben adorar, la adoración debe de ser solo para Dios. También en Lo vemos que vinieron los ángeles y uno tiene que ser hospedadores, ellos le lavaron los pies, porque ellos no sabían que eran ángeles. También en Apocalipsis que dice, cuando le dijo, yo soy el que soy, pero que no se postre, le dijo. Amén, Santa Amén. Sierva amada, por favor, usted ese nombre. Jenny. Jenny. ¿Y su
su apellido? Florín. ¿Tu apellido es? Florín. 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 Así como estoy pronunciando. Sí, Florín. Florín, en latín. Florín. Listo, Silva Amada. Coménteme qué tiene usted de retentiva en lo que ha leído. Hablamos de los ángeles que no podemos adorarlos, que son ángeles caídos, y los ángeles que el loco los hospedó. Amén. Listo, Amada. ¿Por qué no se les ha venido a ustedes a la mente por qué los hospedó y no pudo distinguir si eran ángeles? No se les ha venido a la mente. ¿Por qué no hospedó? Claro, o sea, los hospeda pero no saben qué hospeda. O sea, Por la una- Biblia dice que eran Ángeles. ángeles, Ah, pero no sabía. pero no sabían. Por una costumbre que había que usted explicó la clase pasada. Sí, o sea, no digo porque él no se dio cuenta que eran seres celestiales. Porque tenían forma de hombre, estaban con cuerpo, con algo. Eran tan igual a un ser humano. Ahí esa clase la dio Elizabeth, corpóreo, ángeles corpóreo. Eran tan real a un ser humano, imagínense. O sea, se los podía tocar. Claro. La única diferencia es que no pueden engendrar, o sea, no pueden convivir con los seres humanos. Pero, ahora que estamos tocando esos temas, desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Desde el Génesis hasta Malaquías, en todo el Antiguo Testamento, habla mucho de ángeles y ángeles. Pero si usted se da cuenta, ya en el Nuevo Testamento en adelante, hay cierta excepción, como en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando un tal Cornelio hace oraciones al Señor, ama a Dios, da buenas ofrendas, ayuda a los necesitados, y dice que Dios le dio unos ángeles y le mandó un mensaje y le dio dirección y todo lo que lo busque a Pedro para que Pedro vaya ante él y les enseñe. ¿Qué otro caso vemos? Es el del mismo Pedro, en el capítulo 12, creo que es del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro es encarcelado y se aparece un ángel. El ángel va, Pedro lo ve claramente, el ángel lo toca y le dice levántate, y las cadenas se cayeron y le dijo ahí está la puerta, y él no se dio cuenta que era un ángel. Tal vez pensó que era un guardia, que era generoso. Después se da cuenta que Dios envió su ángel. Pero vean algo interesante aquí, ¿no? Que Dios hace ciertos cambios cuando a veces la mente del ser humano tristemente no alcanza más allá de lo que es la naturaleza divina de Dios. O sea, Dios tiene que hacer una excepción, enviar a alguien para que reacciona, porque a veces estamos esperando una respuesta de Dios. Estamos esperando una respuesta de Dios y Dios tiene que enviar un ángel, o sea, salirse ya del protocolo para hacerlo funcionar. Ahora, no es donde yo estoy ingresando, que es ya lo que es materia del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es otra materia. Pero aparece el Santo Espíritu de Dios y ya los ángeles en cambio empiezan a menguar su presencia. Ya tienen su actividad con Dios, pero ya no es mensajero, porque el Santo Espíritu de Dios ocupó un lugar tan especial en nuestras vidas. Amén. Silva Amada, coméntenos. Lo que puede entender de todas las dicen que los ángeles tienen el hombre. Se dice que son espíritus, de que alzan los vientos, ángeles, brujos, mensajeros, de todo eso. Dice también que no son todos espíritus ministradores enviados para servirle a favor de los que serán heredados de la salvación. Ya también pueden entender que ciertamente no son omnipresentes,
cada uno está en un lugar a la vez. También dice que los ángeles son invisibles a los humanos. Y también entendí de que la expresión el ángel Jehová, que es usada a través de todo el Antiguo Testamento, parece también un significado muy especial. Amén. Listo. Señor Mami Santa, muchas gracias. Por favor, usted. Vale, porque leí y cada uno ha cortado, casi es lo mismo. Sí. Bueno, son ángeles que Dios manda a bajar para darnos un mensaje y que toman cuerpo como un ser humano y que, por ejemplo, puede darnos un mensaje en el momento de que uno lo necesita o cuando uno, bueno, en lo que es bíblico, uno puede pedir la dirección y Dios manda. Como dijo en una materia de la hermana Esther que estaba dando, dice, podemos ver que, bueno, la hermana Elisa, no recuerdo, que puede ser de que nos aparezca y de repente nuevamente desaparezca y dice, bueno, ya uno dice, es un ángel mandado de Dios que nos manda a direccionar en lo que uno queremos que nos mande. Amén. Gracias, Señor. Esos son justamente casos específicos, como le decía hace un momento, cuando muchas veces la fe está un poco declinada y Dios hace una excepción enviándole un ángel. Ya no dice, alguien se me apareció, yo vi la silueta o tuve una visión y vino un ángel y habló conmigo y me dio una palabra. Cuando nuestra fe está un poco declinada. Pero voy a pedirle a dos personas más que por favor den su intervención para comentar algo tocante a estos temas. Hermana Angelita. La debe por hoy día. Sierva amada Nora. Yo lo que usted dice que los ángeles se encuentran en todas partes. Y son guiados por el Señor. Porque tengo, o sea, un ejemplo, ¿ya? Voy a dar un ejemplo de los ángeles. Cuando mi casa era de madera, estaba mi hermano que estaba todavía con vida. Y él se iba, yo cuido arriba. No, niño, un fuerte aire y te llevas. En cambio, ese día yo no podía dormir. Y yo estaba orando de aquí para allá, Señor, cuida a mi hermano, mira que con un fuerte aire él se lo lleva. Y no le miento delante del Señor que estoy ahorita. Digo, mándame tus ángeles, arcángeles, querubines, serafines. Y yo estaba parada ahí cuando yo veía que subían así. Subían. Y yo después digo, ay Señor, pero no tanto, le decía. O sea, le llenaron la casa. Me llenaron la casa. Entonces yo le pedía, me imagino que con fe le pedí. Entonces me mandó ángeles para que protegieran a mi hermano que estaba solo en el segundo piso. Entonces mientras que los ángeles están en todas partes y el Señor lo permite y vienen a ayudarnos a cada uno. Amén. Listo. Bien. Voy a acotar algo interesante y lo hago en base al respaldo de que en el Nuevo Testamento casi no aparecen ya ángeles, a excepción, como le dije, unos cuantos, tal vez se me escapen otros más por ahí, pero no es mucho. A diferencia que si usted va a concordancia, se encuentra el ángel de Jehová y el ángel de Jehová por todos lados, o sea, cantidades de veces que se ha hecho presente. Pero en el Nuevo Testamento, muy poco. Ahora bien, yo tengo una experiencia vivida y no se volvió a repetir por la razón sencilla de que cuando uno va aprendiendo de la palabra, entonces debe regirse a la palabra. Y le voy a explicar esto. Hace unos años, bastantes años atrás, me tocó viajar a la provincia de Los Ríos y había un varón de Dios que tenía un dolor, creo que era en la espalda, pero era un dolor insoportable. Él lloraba como un niño. Yo estaba hospedado cerca de la casa de él, entonces él me mandó a ver para que ore por él. Yo acudo a orar por él y estoy orando, pero el dolor era tan fuerte que yo no me podía concentrar en la oración. No me podía concentrar porque de verlo sufrir yo me despistaba, ¿entiendes? No me concentraba.
trabajando en lo que estaban pidiendo. Pero ¿qué se me ocurrió? Pedirle al Dios grande que envíe sus santos ángeles que me ayuden en esta batalla. Sí, así le dije, envía tus ángeles. Por cierto, eran aproximadamente las 2 de la mañana, 2 de la mañana, en el campo. Oiga, y en lo que estoy orando, siento que llega algo increíble, así, algo increíble. Una unción que invade la casa. El que estaba dedicado comenzó a menguar en el llanto. Y escucho la casa de él así, los pilares en la casa, así, como son de los campos. Y escucho como los ángeles, yo sentía clarito cuando sacaban sus espadas y golpeaban sobre como piel de cocodrilo, así, que me da a entender que eran los demonios. Era una batalla alrededor de la casa. Terminó aquello y al siguiente día, yo me bajé grito porque se quedó dormido el varón. Al siguiente día, el varón me cuenta lo mismo. O sea, de pronto no era simple y sencillamente una imaginación propia mía. Él me dice, ¿sabe qué? Cuando usted oraba y pedía a Dios que envíe sus ángeles, yo lo sentí cuando llegaron y sacaron sus espadas y era una guerra enorme alrededor. Hizo Dios una excepción, no se ha vuelto a repetir. Quizás usted me diga, ¿por qué? Porque comencé a leer más y más la palabra y me di cuenta que tal vez en un momento bien difícil puedo pedir, pero yo hago una pregunta a ustedes. ¿Qué es más lógico pedir? ¿Que una unción preciosa de su Santo Espíritu esté presente o un grupo de ángeles que vengan a apoyar? ¿Entienden? Si dijo Jesús en Juan 14:26, enviaré al Consolador, el que estará con ustedes todos los días. Entonces, cuando le tomamos fe a que Él está con nosotros, no quiero decir que no necesito los ángeles, ¿entienden? Porque ellos tuvieron su trabajo, su tiempo, que de hecho lo realizaron, pero si yo pido ángeles, entonces estoy dando a entender que el Santo Espíritu de Dios lo he minimizado. Y yo debo creer, resaltar que realmente Él está conmigo. Sé que los ángeles existen y de acuerdo a lo que estudio y me preparo, entiendo que ellos cumplen su función, que ya lo hicieron hace mucho tiempo atrás y que el Santo Espíritu de Dios vive en mi vida y lo único que tengo que hacer es no mirar hacia el cielo, porque antes miraban al cielo porque ningún ser humano era templo del Espíritu Santo y todos miraban al cielo y oraban. Pero hoy no necesitamos mirar al cielo, solo necesitamos poner nuestra mano en nuestro pecho y decir, sé que estás aquí, soy tu templo y soy tu siervo. Y cuando tenemos una gran necesidad, un gran problema, solo declarar que tú estás conmigo y todas las cosas saldrán conforme a tu santa voluntad, sin desechar a los ángeles, porque ellos hicieron su trabajo en su época, cuando fueron grandes mensajeros. Que sigue haciendo Dios este tipo de excepción de personas, sí lo sigue haciendo, con gente que de pronto no entiende todavía el ministerio de Dios y el Señor envía tus ángeles, y el Señor los va a enviar, porque dijo el apóstol Pablo que hemos llegado donde están los miles y miles de ángeles disponibles para el pueblo de Dios. Y para ir concluyendo mi área, que por cierto voy a enviar más tareas para que ustedes sigan leyendo, ¿verdad? Y sigan enriqueciendo sus conocimientos. Para no ir muy lejos en esto, solo hago una comparación basado en un libro que es el de los Hechos, capítulo 16, versículo 31. En Hechos 16, 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No es la materia que voy a dar, pero quiero tomar ese versículo como una base, en que ese versículo tuvo un destino propio por el cual se escribió. Y muchas veces nosotros en nuestra incapacidad e ignorancia, desconocimiento de la palabra, lo hemos aplicado como una regla y le hemos reclamado al Señor. Y le hemos dicho, Señor, tu palabra dice, aquí está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa.
y le hemos demandado al Señor y que nos ha dado resultados, sí, porque Dios es misericordioso, pero el origen de ese versículo no fue para justamente la petición que hacemos nosotros, porque ese versículo se escribió justamente cuando el carcelero en esa época servía a Roma, y si un carcelero o un guardia de la cárcel dejaba ir un preso, tenía que morir él y toda su familia por haber dejado escapar un preso. Entonces Pablo, cuando se entrevista con él, le dice: ¿qué le dice el Señor Jesucristo? Se la salvo tú y toda tu casa. O sea, no te va a pasar nada a ti ni te va a pasar nada a tu familia. Pero nunca fue justamente un texto dedicado para nosotros en el sentido de decir: Señor, aquí está tu promesa. Y de hecho, cuando no la hemos leído bien, o no le ponemos atención al antes y después, lo hemos tomado como una base propia en nuestras vidas, y de hecho nos ha dado resultado en nuestra ignorancia. Sí nos ha dado resultado, pero cuando ya tenemos conocimiento de la palabra, nosotros podríamos decir: entonces, ¿cómo voy a orar? ¿Cuál sería la forma de orar? Sí puedo utilizar el pasaje bíblico, y lo puedo utilizar: Señor, así como tú hiciste favor a aquel hombre, que le diste la vida, y le diste la vida a su familia, pese a que había una sentencia por si dejaba escapar un preso, hoy te pido, Señor, que hagas un milagro en mi vida, que hagas un milagro en mi familia. ¿Entiendes? Eso es saber utilizar un pasaje bíblico justamente en base a lo que se escribió, pero con una nueva historia. ¿Sí? ¿Qué va a hacer? Una pregunta. Entonces, a veces hay cosas que nosotros no lo aplicamos correctamente por falta de conocimiento, pero como quiera, Dios se manifiesta porque Él entiende porque Él entiende que no estamos aptos, pero la misericordia hace que de todas maneras se efectúe el milagro, se puede decir. No lo hacemos lo hacemos por falta de conocimiento. Dios sabe que no lo estamos tentando. Simplemente es por nuestra falta de conocimiento de la palabra. Pero cuando ya entendemos, hasta difícil se me hace volver a orar como estaba haciéndolo antes, porque no, ya sé que este versículo tuvo otro significado, pero sí lo puedo tomar como base en respuesta, decirle: así como lo ayudaste, por favor ayuda a mi vida, ayuda a mi familia, salva a mi familia, ¿me entiendes? Ese es el caso. ¿Y por qué tomé este texto sagrado para compararlo con lo que hoy estamos viendo? Después voy a decir que no tiene que ver nada con la teología. Es sencillamente por la razón de que si nosotros pedimos que bajen los ángeles, Señor, envía tus ángeles, yo les dije hace unos momentos que cuando desconocemos que más fuerte es la presencia de Dios a través de la persona del Espíritu Santo, mucho más, porque más grande que un ángel, mucho más que un querubín, es la presencia del Santo Espíritu de Dios. Entonces, si buscamos su rostro, su presencia en completa santidad, como lo manda el Señor, podemos gozar de una tranquilidad, es decir: soy su templo y estoy confiado en Él. ¿Entienden? Aunque un ejército acampe contra nosotros, no vamos a temer. Pero tampoco quiero decir que si alguna vez, algún día Dios nos permita, esté pasando por una dificultad y usted quiera pedir algo, es cosa suya, tampoco peca. Pecaría si lo adora, pero si Señor, necesito que me pida más refuerzo, bueno, pues el Señor, toma tu refuerzo hasta que te levantes bien en fe. No pasa nada, ¿me entiendes? No pasa nada. Pero sí es importante el conocimiento de la palabra. Amén. ¿Alguna pregunta hasta ahí, Santísimo? Ninguna. Bueno, ¿hasta dónde les había enviado las fotitos? 11. Hasta la página 11. Solo la página 11 mismo. Toda la página 11 de Dios. ¿La envían? Sí. Pero nadie habló de querubines. Bueno, vamos a continuar desde la 11 mismo. Sí, yo voy a continuar y voy a, con la ayuda de Dios y la voluntad del Señor, el próximo lunes, así mismo me gustaría, porque la idea es actuar, interactuando. Ahí abrimos nuestro conocimiento, ¿no? Mucho más de lo que Dios nos ha dado. Entonces, vamos a enviar fotos
usted hágale presente la misma 11. Bueno, lo voy a enviar para que no se nos vaya a perder bien. 11, 12, ¿qué más? 13 y la página 14. Sí. Hasta la 14 vamos a estar dando lectura. Amén. 14 días. Pero ahí se puede detallar la especificación de lo que se mueve, cuál es Sí. querubín, serafín, Claro. todo eso. Más que nada, mire, lo más importante, lo más interesante es que usted lo pueda leer, entenderlo y dialogar. O sea, usted tiene todo un valor. Ya estoy en la hora, licenciada, todavía no. ¿Cuánto me falta? Como 8 minutos. 8 minutos. Me hace así. Bien, más que nada es el diálogo, porque en el diálogo se enriquece su mente. Se enriquece cuando usted escucha a su hermano. Parece increíble, pero ustedes ya aprenden. Porque yo estas clases yo las he visto desde que era niño en el Señor. Y una vez más volver, dicen que en la repetición está el gusto. O sea, yo vuelvo a enriquecer mi conocimiento, ¿me entiende? Y me agrada escucharlo con ustedes. De pronto hasta puedo escuchar algo diferente de ustedes. Y eso va a enriquecer mi vida. Porque para eso nos llama el Señor. Amén. Entonces, hasta la página 14, pero vamos a sumar una más porque hay varios estudiantes, ¿no? Luego con ellos, página 15. Listo. Les voy adelantando algo mientras pasan estos minutos. En la forma en que yo voy a estar calificando es justamente esta, miren. O sea, no es sorpresa de ustedes decir, no, pero el pastor me sorprendió. Yo les dije la semana pasada que dé lectura a las páginas que enviamos para medir su conocimiento, y esto es justamente una actuación en clase que le lleva a sus puntos de ventaja. ¿Sí? Entonces, la semana que viene, si es la voluntad del Señor, si no ha venido nuestro Padre Celestial, todo está bien, entonces vamos a continuar así mismo, dialogando. Y esto se le va a hacer tan fácil a usted cuando se le haga un examen o un aporte. Es tocante este tema que ya usted lo ha compartido. Porque puede ser que una pregunta sea, ponga verdadero o falso, los ángeles son corpóreos o no. ¿Entiende? Esto me lo sé, han comido, ¿entiende? Porque usted ya lo compartió, lo dialogó, ¿no? Entonces usted tendrá un examen riquísimo. Bien, una última, en 2 o 3 minutos creo, un versículo más que lo pongo en manifiesto, que a veces lo hemos mal utilizado. Ageo 2:8. ¿Sí o no? Señor, tu palabra dice, mío es el oro, mío es la plata. Y le reclamamos al Señor algo que ni siquiera nos hemos dado cuenta por qué se escribió ese versículo. Ese pasaje tiene una historia bien profunda, en Ageo 2:8. Era la época que se volvía a reedificar el templo que habían destruido los enemigos en los años 520 aproximadamente. Y la gente, los israelitas que volvían ya a sus tierras, se dedicaron a hacer sus casas y habían abandonado de construir el templo de Dios. Y estaban prácticamente poniéndole un material sencillo. Entonces, el Señor le dice, mío es el oro, mía es la plata. Es decir, pongan lo mejor, porque todo lo que hay es mío. Quizás Dios lo diga, ¿y de dónde saca su pastor? Tiene una respuesta en Hechos capítulo 3. En Hechos 3 dice la escritura, no sé si alguien recuerda que ahí se curó a un cojo. Bueno, ¿sí han leído? Sí. ¿Cómo se llamaba la iglesia donde fue sanado? ¿Quieres leer el año? Sí. Hechos 3. Hechos 3. Hechos 3. 3. Hechos 3. ¿Cuánto? 3, 2 del mismo creo. Dice, la palabra de Dios la leo en nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén.
Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo llamada la Hermosa, para que pidiese limosna. ¿Cómo se llama el templo? Hermosa. Ya vieron, fallaron, porque el templo no se llamaba la Hermosa, era la puerta. Leanlo bien otra vez. A la puerta del templo. A la puerta del templo, es que se llamaba la Hermosa. El templo no tenía nombre, porque era el templo de Salomón, nunca le pusieron nombre, simplemente fue un templo dedicado a Jehová. Pero la puerta se llamaba la Hermosa. La puerta era. Sí, la puerta. Porque en los años aproximadamente 1880 y algo así, dice que arqueólogos descubrieron las puertas de ese templo y estaban enchapadas de oro y plata. O sea, esa misma puerta que en los años 520 el Señor le dijo: mío es el oro y mío es la plata, pónganle lo mejor. Recién la descubren por los años 1800 y encuentran esa puerta. Y yo he visto casos de iglesias que tienen nombre, dice Templo La Hermosa. Quizás se basaron en ponerle como está aquí, pero en realidad no fue así. Si ustedes lo vuelven a leer, se dan dice que la puerta del templo era la que se llamaba La Hermosa. Tremenda historia. Otro versículo que me llama la atención y quiero que me ayude, pastor, en el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Eso también tiene que ver con una historia específica? O sea, ¿se aplica? No, ese se aplica porque si usted lo lee antes, Pablo está contando toda su historia y dice: sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia, sé en escasez, cuando hay pruebas, cuando hay dificultad, y termina diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, eso sí es un versículo basado a esa realidad. En ciertos capítulos hay un algo lo que el otro día conversaba con usted del por qué, a quién, cómo fue y dónde fue. En materia, en otra materia ustedes verán lo que está diciendo el Señor. Ya no lo dejo porque pronto les va a tocar otra materia que no tiene nada que ver conmigo, ¿sí? Pastor, Sí. pero en esa parte que usted dice que, bueno, a veces los versículos no aplican. Yo he escuchado prédicas de pastores, a veces uno fue el conocimiento, lo que ellos aducen al momento de predicar es que la palabra de Dios habla a cada vida de manera diferente. Entonces ahí es donde ellos se maquilla, por así decir, la parte, cuando ponen un versículo así como dice específico, como el que dice: usted que es el premio de la plata y el oro. O sea, por ejemplo, ellos aducen de que, bueno, a mí el Señor me habla así y por eso lo digo, ¿verdad? O sea, es lo que todos estos años lo he escuchado y lo he experimentado. Ese es un término simplemente para cubrir Eso es lo que yo digo. nada más un error por no meterse a estudiar. Y todo ser humano debe buscar de Dios la sabiduría y aplicar el consejo con la sabiduría. Por eso hay que escudriñar bien la palabra para poder. También la manda que tiene que escudriñar, prepararse para explicar. Ustedes imagínense en un lugar donde da una buena enseñanza y la gente dice: wow, qué hermosa palabra.